Mi nombre es Remedios Vázquez, tengo 34 años y durante 8 años fui la analista financiera senior más competente que Tech Global Solutions jamás tuvo. Lo que están a punto de escuchar es la historia de cómo una tarjeta de regalo de $100 se convirtió en la chispa que encendió la caída más espectacular en la historia corporativa moderna. Era viernes 15 de marzo y el ambiente en la oficina de Madrid estaba más cargado que de costumbre. Todos sabíamos que era el día de la ceremonia anual de Empleado del Año, ese circo corporativo donde la dirección pretende valorar el talento mientras en realidad premia la pelotería y las conexiones familiares. Llevaba meses preparándome mentalmente, no por vanidad, sino porque los números no mentían. Había generado 847 millones de euros en ahorros para la empresa durante el último año fiscal. Mis análisis de riesgo habían evitado 3 inversiones catastróficas que habrían costado más de 200 millones cada una. Era yo quien se quedaba hasta las 3 de la madrugada revisando contratos, quien detectaba irregularidades que nadie más veía, quien había optimizado los procesos financieros hasta convertir el caos en una máquina perfecta de generar beneficios. Pero también sabía quién sería el ganador. Diego Monterrey, 28 años, hijo del director regional de América Latina, contratado hace apenas 18 meses como especialista en desarrollo de negocio. Su mayor logro profesional había sido cerrar 2 contratos que yo había preparado completamente, desde el análisis de viabilidad hasta la estrategia de presentación. Él solo había puesto su cara bonita y su apellido en las reuniones finales. El auditorio estaba lleno. 500 personas, desde ejecutivos hasta personal de limpieza, todos obligados a asistir a esta farsa anual. El CEO, Markus Hoffmann, un alemán de 55 años con complejo de emperador, subió al escenario con su sonrisa de tiburón perfectamente ensayada. Este año, comenzó con su inglés impecable pero frío, hemos tenido resultados extraordinarios. Nuestros beneficios han aumentado un 340%. Nuestros procesos se han optimizado hasta niveles récord. Y todo gracias al trabajo excepcional de nuestro equipo. Mentira, todo gracias a mi trabajo excepcional. Pero continuó. El empleado del año de Tech Global Solutions Madrid ha demostrado cualidades de liderazgo excepcionales, visión estratégica y un compromiso inquebrantable con la excelencia. Mi corazón se aceleró a pesar de saber lo que vendría después. Diego Monterrey, ¡felicidades! El aplauso fue moderado, educado, del tipo que se da por compromiso. Diego subió al escenario con esa sonrisa arrogante que había perfeccionado desde la cuna. Llevaba un traje de 3.000 euros que probablemente había comprado con el dinero de papá. Pero antes de contarles exactamente cómo esta humillación pública se convirtió en la venganza más meticulosa y devastadora de la historia corporativa moderna, ¿podrían tomarse un segundo para darle like a este video y suscribirse? Porque lo que estoy a punto de compartir les mostrará cómo 18 meses de planificación silenciosa pueden borrar 15 años de construcción empresarial y convertir una tarjeta de $100 en la factura más cara que un CEO jamás haya pagado. Y créanme, necesitan escuchar cada detalle de cómo la arrogancia de un hombre destruyó todo lo que creía que poseía. Diego, continuó Hoffmann, tu visión estratégica ha sido fundamental para nuestro crecimiento. Por eso, además del bono de 50.000 euros, la empresa te otorga este Tesla Model S como reconocimiento a tu excelencia. 50.000 euros, plus un Tesla de 120.000 euros, por cerrar 2 contratos que yo había diseñado desde cero. La multitud aplaudió con más entusiasmo esta vez. El dinero siempre impresiona más que el mérito.
Diego posó para las fotos junto al Tesla rojo brillante que habían colocado en el estacionamiento como si fuera un trofeo de guerra. Ahora, dijo Hoffman, consultando sus notas, también queremos reconocer a otros empleados destacados que han contribuido significativamente a nuestro éxito. Mi nombre tenía que estar ahí. Tenía que estar. Remedios. Vázquez, por favor, sube al escenario. Me levanté con las piernas temblando ligeramente, no de nervios, sino de anticipación. Caminé hacia el escenario mientras calculaba mentalmente cuánto podría ser mi bono. ¿30,000? ¿40,000? Había generado más dinero para la empresa que Diego jamás podría soñar. Remedios, dijo Hoffman cuando llegué a su lado. Tu dedicación y trabajo duro han sido notables. La empresa aprecia tu constancia, como si fuera una secretaria eficiente en lugar de la arquitecta financiera de su imperio. Por eso, continuó, extendiendo algo hacia mí, queremos darte esto como muestra de nuestro agradecimiento. Era una tarjeta de regalo, una maldita tarjeta de regalo de El Corte Inglés por 100 euros. 100 euros. El silencio en el auditorio fue ensordecedor. Incluso las personas que no me conocían entendían que algo estaba terriblemente mal con esta situación. Yo, que había generado casi 1,000 millones en valor para la empresa, recibía lo mismo que le darían a una recepcionista por su 10º aniversario. Gracias, murmuré, tomando la tarjeta con manos que ya no temblaban. Ahora estaban completamente firmes, heladas por una calma que reconocí inmediatamente, la calma que precede a la tormenta. Bajé del escenario mientras Hoffman pasaba a los próximos reconocimientos, otros empleados que recibían tarjetas similares, como si fuéramos premios de consolación en un juego donde el primer lugar ya estaba decidido antes de comenzar. Regresé a mi asiento en la 4ª fila, entre mis colegas del departamento financiero. María, mi compañera de al lado, me susurró: «Esto es una locura, Remedios. Tú mereces estar ahí arriba con el Tesla». Asentí sin decir nada, pero por dentro algo había cambiado para siempre. No era solo la injusticia, era la manera en que Hoffman había pronunciado mi nombre, como si le costara recordarlo. Era la sonrisa condescendiente. Era el hecho de que Diego me había mirado desde el escenario con esa expresión que decía: «Así es como funciona el mundo real, querida». Pero ellos no conocían el mundo real de Remedios Vázquez. Esa noche, en mi apartamento de Malasaña, me senté frente a mi ordenador con una copa de Rioja y la tarjeta de 100 euros sobre la mesa, como si fuera evidencia en un juicio. Y técnicamente, eso era exactamente lo que era. Verán, durante mis 8 años en Tech Global, había desarrollado algo más que expertise en análisis financiero. Había desarrollado un entendimiento íntimo de cada proceso, cada sistema, cada vulnerabilidad de la empresa. Conocía los passwords que nunca cambiaban, los accesos que nunca se revocaban, las brechas de seguridad que nadie había notado, porque confiaban ciegamente en la empleada constante, que siempre llegaba primera y se iba última. Mi primera parada fue el sistema de recursos humanos. Con mis credenciales de nivel senior, accedí a los expedientes de todos los empleados. Lo que encontré sobre Diego Monterrey fue revelador. Su CV original, el que había presentado para el puesto, era una obra maestra de ficción creativa. Había inflado su experiencia previa en un 400%. Había inventado completamente 2 empleos anteriores que nunca existieron y había falsificado una maestría en Business Administration de IS que jamás había cursado. Pero eso era solo el aperitivo. Mi siguiente parada fue el sistema financiero interno, donde mi acceso como analista senior me permitía ver no solo los números oficiales,
sino también los movimientos que la empresa prefería mantener en las sombras. Y fue ahí donde encontré el tesoro. Marcus Hoffman, nuestro respetable CEO, había estado desviando fondos de los presupuestos de proyectos hacia cuentas personales en Suiza durante los últimos 3 años. No eran cantidades pequeñas. Estamos hablando de 47 millones de euros, cuidadosamente dispersos en transferencias que él creía que nadie podría rastrear. ¿Cómo lo había hecho? Creando proyectos fantasma, inflando presupuestos reales y usando mi propio trabajo, mis análisis de optimización de costos para justificar ahorros que en realidad iban directamente a sus bolsillos. El muy cabrón había estado usando mi brillantez para robar y luego me había dado 100 euros como propina. Pero había más. Oh, había muchísimo más. Diego no solo había falsificado su CV, también estaba involucrado en un esquema de kickbacks con proveedores externos. Cada contrato que había cerrado, léase, que yo había preparado y él había firmado, incluía comisiones ilegales que se dividía con las empresas contratistas. Estamos hablando de 2.3 millones de euros en pagos bajo la mesa durante sus 18 meses de empleo. Y el pobre idiota había documentado todo en emails corporativos encriptados que él creía que eran seguros, pero para los cuales yo tenía las claves de descifrado como parte de mi acceso administrativo al sistema financiero. Esa primera noche trabajé hasta las 5 de la madrugada, descargando, copiando y organizando evidencia. No solo de Hoffman y Diego, sino de toda una red de corrupción que se extendía por 3 continentes, involucraba a ejecutivos que yo había considerado respetables profesionales. Tech Global Solutions no era una empresa tecnológica innovadora. Era una operación de lavado de dinero disfrazada de corporación legítima, y yo, sin saberlo, había sido la arquitecta de su éxito financiero. La ironía era deliciosa y aterradora a la vez. Durante las siguientes 2 semanas mantuve mi rutina normal. Llegaba a las 7:30, trabajaba con mi eficiencia habitual, asistía a las reuniones con mi profesionalismo de siempre. Nadie sospechaba que cada noche en mi apartamento estaba construyendo el caso criminal más sólido en la historia del fraude corporativo español. El plan era elegante en su simplicidad. No iba a confrontar a Hoffman ni a Diego. No iba a hacer una escena dramática ni a enviar emails furiosos. Iba a destruir sus vidas usando exactamente las mismas herramientas que ellos habían usado para construir su éxito. Información privilegiada, conexiones estratégicas y perfecta planificación. Mi primera llamada fue a Alberto Ruiz, un periodista de investigación del País que había estado siguiendo casos de corrupción corporativa durante la última década. Habíamos coincidido en varias conferencias sobre ética empresarial y sabía que era exactamente el tipo de persona que mataría por una historia como esta. Alberto, le dije por teléfono un martes por la noche, tengo algo que va a cambiar tu carrera. Remedios, ¿verdad? La analista de Tech Global. ¿De qué estamos hablando? De 47 millones de euros desviados por el CEO, una red de corrupción que involucra a 12 ejecutivos y documentación completa de todo. El silencio al otro lado de la línea duró exactamente 6 segundos. Lo sé porque los conté. ¿Cuándo podemos vernos? Mañana. Café Central, 8 p.m. Trae una grabadora y prepárate para la historia de tu vida. Mi segunda llamada fue a la agencia tributaria, no al número general, sino directamente a Carmen Iglesias, directora de la División de Delitos Fiscales, cuyo contacto había obtenido durante una auditoría colaborativa 2 años atrás. Carmen, soy Remedios Vázquez de Tech Global Solutions. Tengo información sobre una operación de evasión fiscal que va a interesarte. Mi tercera llamada fue la más deliciosa, al padre de Diego Monterrey,
Roberto Monterrey, director regional de América Latina, era un hombre de 58 años que había construido su carrera sobre una reputación impecable de integridad y resultados. Su hijo era su única vulnerabilidad, y yo estaba a punto de convertir esa vulnerabilidad en una herida mortal. «Señor Monterrey», le dije cuando respondió su teléfono privado, «soy Remedios Vázquez, analista financiera de la oficina de Madrid. Tengo información sobre irregularidades financieras que involucran a su hijo que creo que debería conocer antes de que se vuelvan públicas». «¿De qué está hablando, señorita Vázquez?» «Y estoy hablando de 2.3 millones de euros en comisiones ilegales que su hijo ha estado cobrando durante los últimos 18 meses. Pero más importante aún, estoy hablando de cómo esta información va a aparecer en El País el próximo domingo y de cómo usted puede minimizar el daño a su propia carrera si actúa rápidamente». El silencio esta vez duró 14 segundos. «¿Qué quiere? Justicia. Y voy a conseguirla con o sin su cooperación. Pero si quiere salvar algo de lo que ha construido durante 30 años, le sugiero que considere sus opciones cuidadosamente». Durante los siguientes días puse en marcha la fase final de mi plan. Cada mañana llegaba a la oficina con mi sonrisa profesional, completaba mis tareas con mi eficiencia habitual e incluso le agradecía a Hoffman por la generosa tarjeta de regalo cuando nos cruzábamos en los pasillos, pero por las tardes era una estratega de guerra coordinando el ataque más sofisticado en la historia de la venganza corporativa. El viernes por la mañana, exactamente 2 semanas después de la ceremonia de premiación, recibí un email de Hoffman convocándome a su oficina. «Buenos días, Remedios», me dijo cuando entré. Su oficina era exactamente lo que esperarías del CEO de una empresa corrupta. Artwork caro, muebles italianos y vistas panorámicas de Madrid que habían sido pagadas con dinero robado. «Buenos días, Marcus», respondí, usando su nombre de pila por primera vez en 8 años. Su expresión cambió ligeramente, pero continuó. «He estado revisando tu trabajo de los últimos meses y debo decir que ha sido notable, tanto que he estado pensando en ofrecerte una promoción». «Una promoción», después de darme 100 euros como reconocimiento a mi trabajo excepcional. ¿Qué tipo de promoción? Directora de análisis financiero, aumento del 40% en salario, oficina propia, equipo propio. ¿Qué te parece? Me recosté en la silla y lo estudié cuidadosamente. Marcus Hoffman era muchas cosas: ladrón, manipulador, narcisista, pero no era estúpido. Algo había cambiado y él lo sabía. «Es una oferta interesante», le dije. «¿Puedo preguntarte qué la motivó? Tu talento siempre ha sido obvio. Quizás no lo hemos reconocido adecuadamente en el pasado. Quizás. O quizás alguien le había mencionado que cierta periodista del País había estado haciendo preguntas muy específicas sobre las finanzas de Tech Global durante los últimos días. «Voy a necesitar tiempo para considerarlo», le dije levantándome de la silla. «Por supuesto, pero Remedios, espero que entiendas que Tech Global es una familia y las familias se protegen mutuamente». Era una amenaza disfrazada de oferta de paz y llegaba exactamente 48 horas tarde, porque ese domingo por la mañana, mientras Marcus Hoffman desayunaba en su mansión de La Moraleja, comprada con dinero robado, la portada de El País llevaba el titular «Destapado. CEO de multinacional tecnológica desvía 47 millones de euros a cuentas suizas». El artículo de Alberto Ruiz era una obra maestra de periodismo de investigación. 6 páginas completas que detallaban cada transferencia, cada cuenta falsa, cada documento forjado. Pero lo más devastador no eran los números, era la fotografía que había conseguido de Hoffman saliendo de un banco en Ginebra, con fecha del mes anterior,
cargando una maleta que claramente no contenía ropa de vacaciones. Mi teléfono comenzó a sonar a las 7:23 a.m. Era María, mi compañera del departamento financiero. ¡Remedios! ¿Has visto El País? Es Hoffman. Todo está en primera plana. Acabo de verlo. Mentí mientras releía por quinta vez el artículo que yo misma había hecho posible. Es impactante, pero eso era solo el comienzo. A las 8:15, El Mundo publicó su propia investigación. La red de corrupción que sacudió Europa. Ejecutivos españoles involucrados en esquema de lavado de 200 millones. A las 9:30, Financial Times llevaba el titular Spanish Tech Giant CEO Arrested in 47 Million Euros Fraud Scheme en su portada digital. Para las 10 a.m., cada canal de televisión español tenía equipos de reporteros acampados fuera de las oficinas de Tech Global en Madrid, Barcelona y Sevilla. La historia había explotado a nivel internacional en menos de 3 horas. Yo llegué a la oficina a mi hora habitual, 7:30 a.m., fingiendo ignorancia total sobre la tormenta que estaba a punto de destruir todo. El edificio de cristal, que normalmente vibraba con la energía de 500 empleados ambiciosos, se sentía como un mausoleo. Los guardias de seguridad susurraban entre ellos, los empleados de limpieza miraban las noticias en sus teléfonos y un silencio sepulcral había reemplazado el bullicio normal de un lunes por la mañana. A las 8:45 a.m. exactamente, mientras yo revisaba emails ficticios en mi escritorio, 4 furgonetas de la Guardia Civil se estacionaron frente al edificio. 12 agentes armados, vestidos de civil pero inconfundiblemente oficiales, entraron por el lobby principal. ¿Dónde está la oficina del CEO?, preguntó el líder del grupo al recepcionista mostrando su placa. Piso 15, murmuró el pobre hombre, tan pálido que parecía a punto de desmayarse. Desde mi escritorio en el piso 12 tenía una vista perfecta de los ascensores. Vi subir a los agentes. Cronometré exactamente 6 minutos y 30 segundos antes de que las puertas se abrieran de nuevo, esta vez con Marcus Hoffman entre 2 oficiales, esposado y con una expresión de shock total que nunca olvidaré. Sus ojos recorrieron el lobby desesperadamente, como si buscara una explicación, una salida, o simplemente una realidad alternativa donde esto no estuviera pasando. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron a través del cristal de las oficinas. Le dediqué la misma sonrisa profesional que había usado durante 8 años. La diferencia era que ahora él sabía exactamente lo que significaba. El resto del lunes fue caos absoluto. Diego Monterrey no apareció al trabajo. Su asistente recibió un email a las 6 a.m. diciendo que tenía una emergencia familiar y que estaría fuera indefinidamente. Para las 2 p.m. habíamos confirmado que había tomado el primer vuelo a Bogotá esa madrugada. Roberto Monterrey, su padre, fue despedido por teléfono a las 11:30 a.m. 30 años de carrera impecable, borrados en una conversación de 3 minutos con el Consejo de Administración. Lo supe porque María había estado en el baño de ejecutivos cuando él recibió la llamada, y sus gritos de protesta se habían escuchado a través de las paredes de mármol. Pero la verdadera avalancha comenzó el martes. La fiscal Carmen Iglesias, con toda la documentación que yo le había proporcionado, había construido un caso que se extendía mucho más allá de Hoffman y Diego. Durante la noche del lunes al martes, se ejecutaron 23 órdenes de arresto simultáneas en España, Francia, Alemania y Suiza. El director de operaciones de Tech Global, Jean-Claude Dubois, fue arrestado en su oficina de París mientras dirigía una reunión de emergencia con inversores. El director financiero de la filial alemana, Klaus Weber, fue detenido en el aeropuerto de Frankfurt cuando intentaba abordar un vuelo a Brasil. 12 ejecutivos más,
desde gerentes regionales hasta directores de departamento, fueron arrestados en sus casas, oficinas y, en un caso memorable, durante una partida de golf en un club exclusivo de Marbella. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas, investigadores, abogados, incluso productores de Netflix querían hablar conmigo, porque, por supuesto, la historia había filtrado que yo era la fuente original de la investigación. Remedios Vázquez, la analista que destapó el mayor escándalo corporativo de España, tituló ABC el miércoles. La mujer que derribó un imperio de 2.000 millones, escribió La Vanguardia el jueves. Para el viernes, tenía 47 solicitudes de entrevistas, 12 ofertas laborales y 3 propuestas de matrimonio de hombres que claramente tenían fetiches muy específicos con mujeres que destruían corporaciones multimillonarias. Pero también tenía algo más inquietante, una llamada de teléfono a las 2:37 a.m. del jueves. Señorita Vázquez, dijo una voz masculina con acento extranjero que no pude identificar. Ha cometido un error muy costoso. ¿Perdón? ¿Quién es? Alguien que representa intereses que van mucho más allá de Tech Global Solutions. Intereses que no aprecian la publicidad negativa. La línea se cortó. Llamé inmediatamente a Carmen Iglesias. Remedios, ya lo sabíamos, me dijo. Tech Global no era solo una operación de desviación de fondos, era parte de una red de lavado de dinero que maneja 800 millones de euros anuales para organizaciones, digamos, poco recomendables. ¿Qué significa eso para mí? Significa que tienes protección policial las 24 horas a partir de ahora. Y significa que tu valor como testigo protegido acaba de multiplicarse por 10. El lunes de la segunda semana, Tech Global Solutions se declaró oficialmente en bancarrota. No fue una sorpresa. Cuando tu CEO está en prisión preventiva, tu director financiero ha huido del país y tus cuentas bancarias han sido congeladas por orden judicial, las opciones son limitadas. Pero lo que sí fue un shock fue la magnitud del colapso. 3.400 empleados perdieron sus trabajos en un solo día. Pensiones que habían tardado décadas en acumular desaparecieron de la noche a la mañana. Familias enteras que dependían de los salarios de Tech Global se encontraron sin ingresos y sin explicaciones. Y yo, directa o indirectamente, había causado todo eso. La culpa llegó como una avalancha el martes por la noche. Estaba en mi apartamento con 2 guardaespaldas discretamente estacionados en el coche de abajo cuando vi las noticias sobre las protestas. Cientos de exempleados de Tech Global manifestándose frente al edificio corporativo, sosteniendo carteles que decían ¿Dónde están nuestras pensiones? Y Tech Global nos robó el futuro. María apareció en una entrevista de Antena 3, llorando mientras explicaba que tenía 2 hijos pequeños y una hipoteca que ya no podía pagar. Sabíamos que Hoffman era un idiota, dijo entre lágrimas, pero nunca pensamos que esto significaría que todos perderíamos todo. Esa noche no pude dormir. No por las amenazas de muerte, los guardaespaldas se ocupaban de eso, sino por la realización de que mi venganza perfecta había tenido consecuencias que nunca había considerado completamente. Había hecho lo correcto, los criminales estaban en prisión, la verdad había salido a la luz y la justicia se había servido. Pero 3.400 personas inocentes habían pagado el precio por los crímenes de sus jefes y por mi deseo de venganza. Sin embargo, el miércoles por la mañana recibí una llamada que cambió mi perspectiva. ¿Remedios Vázquez? La voz era de una mujer mayor, con acento andaluz. Sí, ¿quién habla? Me llamo Carmen Jiménez. Soy la madre de Luis Jiménez, que trabajaba en el departamento de IT de Tech Global. Mi corazón se hundió. Otra víctima de mi venganza llamando para culparme. Luis se suicidó el año pasado, continuó.
Y yo me preparé para lo peor. Había descubierto algunas irregularidades en el sistema, como usted, pero cuando trató de reportarlas, lo despidieron inmediatamente, lo difamaron, lo chantajearon, le dijeron que nunca conseguiría trabajo en el sector tecnológico otra vez. Se hizo una pausa y yo no sabía qué decir. Quería llamarla para decirle gracias, porque mi hijo murió tratando de hacer exactamente lo que usted hizo. Y usted lo logró. Usted consiguió justicia para Luis y para todos los otros que ellos destruyeron antes que nosotros. Después de colgar, lloré por primera vez en 2 semanas, no solo por Luis Jiménez, sino por la comprensión de que mi venganza había sido más grande que yo misma. No era solo sobre 100 euros o una humillación pública. Era sobre un sistema entero de corrupción que había estado destruyendo vidas durante años y que finalmente había encontrado a alguien con la información, las habilidades y la determinación para detenerlo. Las ofertas laborales comenzaron a llegar en serio esa misma semana. Goldman Sachs fue la primera. Patricia Williams, directora de Compliance para Europa, me llamó un jueves por la tarde. Señorita Vázquez, hemos estado siguiendo su trabajo en el caso Tech Global. Nos gustaría ofrecerle la posición de directora senior de investigación y compliance para nuestras operaciones europeas. ¿Qué implicaría eso? Salary base de 400.000 euros anuales, más bonificaciones por performance que podrían duplicar esa cifra. Oficina en Londres, equipo de 50 profesionales bajo su supervisión y la autoridad para investigar cualquier operación sospechosa en cualquiera de nuestras 23 oficinas europeas. Era exactamente 4 veces lo que había ganado en Tech Global. Y eso era solo el salario base. JP Morgan llamó al día siguiente con una oferta similar. Deutsche Bank el lunes. Para el miércoles, tenía ofertas de 8 bancos de inversión diferentes, 4 firmas de consultoría y 3 agencias gubernamentales. La más interesante llegó un viernes por la mañana. Señorita Vázquez, soy Special Agent Jennifer Martínez del FBI. Nos gustaría hablar con usted sobre una posición consultiva con nuestra división de crímenes financieros. ¿El FBI quiere contratarme? Hemos estado siguiendo casos similares al de Tech Global durante años, pero nunca hemos tenido a alguien con su combinación de expertise técnico y, digamos, motivación personal. Creemos que podría ayudarnos a identificar y desmantelar operaciones similares a nivel internacional. La oferta del FBI era fascinante. $200.000 anuales como consultora externa, más gastos de viaje, para trabajar en casos de corrupción corporativa que involucraran operaciones multinacionales. Esencialmente, me pagarían por hacer exactamente lo que había hecho con Tech Global, pero de manera legal y con el respaldo completo del gobierno estadounidense. Durante un mes, consideré cuidadosamente cada oferta. Goldman Sachs representaba seguridad financiera absoluta y el reconocimiento profesional máximo. El FBI ofrecía la oportunidad de convertir mi venganza personal en una cruzada global contra la corrupción corporativa, pero al final rechacé todas las ofertas. En su lugar, fundé Vázquez Financial Forensics. Mi primera inversión fueron 50.000 euros de mis ahorros personales para alquilar una oficina pequeña en el Distrito Financiero de Madrid, contratar a un asistente y comprar el software de análisis más avanzado disponible. Mi primer empleado fue Luis Herrera, un ex colega del Departamento de Auditoría de Tech Global que había sido una de las 3.400 víctimas del colapso. Remedios, me dijo cuando le ofrecí el trabajo. Después de lo que pasó, no sé si puedo confiar en otra empresa. Por eso estoy empezando esta empresa, le respondí.
para que personas como nosotros nunca más tengamos que depender de la integridad de CEO narcisistas y directivos corruptos. Mi primer cliente oficial fue una sorpresa, el propio gobierno español. Carmen Iglesias me llamó un martes por la mañana, 6 meses después del colapso de Tech Global. Remedios. Tenemos 47 multinacionales operando en España que muestran patrones financieros similares a los de Tech Global. Necesitamos que alguien con tu experiencia las revise y determine cuáles requieren investigación completa. ¿Me está contratando el gobierno para hacer exactamente lo que hice con Tech Global, pero de manera oficial? Exactamente. Y esta vez te vamos a pagar 300.000 euros por el análisis inicial, más 50.000 euros adicionales por cada caso que resulte en procesamientos exitosos. Era perfecto. No solo estaba siendo pagada generosamente por hacer el trabajo que me apasionaba, sino que tenía el respaldo legal completo para acceder a cualquier información que necesitara. En los siguientes 18 meses, Vázquez Financial Forensics creció de 2 empleados a 23. Identificamos corrupción en 12 multinacionales diferentes, resultando en 67 arrestos, 340 millones de euros recuperados y la disolución de 3 redes de lavado de dinero internacionales. Mi segundo empleado fue María, mi excompañera de Tech Global. Mi tercero fue Alberto Ruiz, el periodista que había hecho pública la historia inicial. Para el final del primer año, teníamos ex empleados de Goldman Sachs, Deloitte y KPMG trabajando en nuestro equipo. Pero el momento más satisfactorio llegó exactamente 2 años después de la ceremonia de premios que había iniciado todo. Era un viernes 15 de marzo y yo estaba en mi oficina, una suite completa en un edificio de cristal que era 3 veces más grande que toda la planta financiera de Tech Global, cuando mi asistente me informó que tenía una visita inesperada. ¿Quién es? Diego Monterrey. Había regresado a España la semana anterior, después de que se le acabara el dinero en Colombia y fuera capturado por Interpol en el aeropuerto de Bogotá. Había pasado 8 meses en una prisión colombiana esperando extradición, y se veía exactamente como esperarías que se viera alguien que había vivido esa experiencia. El traje de 3.000 euros había sido reemplazado por jeans desgastados y una camiseta que había visto mejores días. El peinado perfecto era ahora una melena descuidada. La sonrisa arrogante había sido reemplazada por la mirada perdida de alguien que había perdido todo y sabía que nunca lo recuperaría. «Remedios», me dijo cuando entró a mi oficina. «Necesito hablar contigo. Siéntate, Diego. Aunque debo advertirte que esta conversación está siendo grabada para propósitos legales. No era verdad, pero él no tenía manera de saberlo». Se sentó en la silla frente a mi escritorio, el mismo tipo de silla cara donde yo solía sentarme cuando Hoffman me llamaba para reuniones, que ahora sabía que eran diseñadas para hacerme sentir pequeña e insignificante. «Quiero que sepas», comenzó con una voz que temblaba ligeramente, «que entiendo lo que hice. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste». «¿Ah, sí? El Tesla, el bono, la manera en que te tratamos, fue injusto. Tú merecías ese reconocimiento, no yo. Lo estudié cuidadosamente. Diego Monterrey había sido muchas cosas, arrogante, incompetente, corrupto, pero nunca había sido particularmente introspectivo. Este nivel de autorreflexión era nuevo. Y quería disculparme. No espero, perdón, pero quería que supieras que entiendo que merecía lo que me pasó. Diego, le dije, inclinándome hacia adelante, tu problema no fue que me trataras injustamente. Tu problema fue que eres un criminal. Robaste 2.3 millones de euros de una empresa que te dio una oportunidad que no merecías, basada únicamente en el apellido de tu padre.
El que yo haya sido la persona que te expuso es irrelevante. Ibas a caer eventualmente porque eres incompetente y codicioso. Se quedó en silencio durante un momento largo. ¿Hay alguna posibilidad?, preguntó finalmente, ¿de que puedas ayudarme? ¿Una recomendación, una referencia, algo que me ayude a conseguir trabajo cuando salga de prisión? La pregunta era tan absurda que casi me río. Diego, vas a cumplir entre 8 y 12 años de prisión por fraude financiero. Cuando salgas, tendrás un récord criminal que te impedirá trabajar en cualquier posición que involucre manejo de dinero. Tu carrera profesional terminó el día que decidiste robar dinero. Pero tú podrías decir algo, podrías explicar que he aprendido la lección. No puedo y no voy a hacer eso. Porque no has aprendido la lección, Diego. La lección no es que tratar mal a la gente tiene consecuencias. La lección es que el crimen tiene consecuencias. Y claramente todavía no la has aprendido. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Valió la pena?, me preguntó. ¿Destruir toda la empresa, arruinar miles de vidas solo por venganza personal? Era una pregunta que me había hecho a mí misma cientos de veces durante los últimos 2 años, y finalmente tenía una respuesta definitiva. Diego, le dije, yo no destruí Tech Global. Tech Global se destruyó a sí misma siendo una operación criminal disfrazada de empresa legítima. Yo solo saqué a la luz la verdad. Y sí, valió completamente la pena. Después de que se fue, me quedé en mi oficina hasta tarde, trabajando en mi caso más reciente, una firma de consultoría en Barcelona que mostraba patrones sospechosamente similares a los primeros días de Tech Global. Sobre mi escritorio, en un marco dorado, estaba la tarjeta de regalo de 100 euros, que Marcus Hoffman me había dado hace exactamente 2 años. No la había gastado. Probablemente nunca la gastaría. Era mi recordatorio diario de que la venganza bien planificada no tiene precio, pero la justicia es invaluable. Marcus Hoffman fue sentenciado a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 10. Diego Monterrey recibió 12 años. Roberto Monterrey, a pesar de mi llamada de advertencia, fue declarado culpable de negligencia administrativa y sentenciado a 3 años, aunque cumplió solo 18 meses. De los 12 ejecutivos adicionales arrestados, 9 fueron condenados a sentencias que van desde 5 a 8 años. Los otros 3 llegaron a acuerdos con la Fiscalía a cambio de su testimonio y recibieron sentencias suspendidas. En total, se recuperaron 340 millones de euros de los 400 plus millones que habían sido desviados. El resto desapareció en cuentas bancarias en paraísos fiscales que probablemente nunca serán rastreadas. Pero más importante que los números es el impacto que el caso Tech Global tuvo en la regulación financiera española. Nuevas leyes fueron aprobadas que requieren auditorías independientes más frecuentes, mayor transparencia en las compensaciones ejecutivas y protecciones más fuertes para whistleblowers como yo. Hoy, 2 años y medio después de aquel viernes humillante en marzo, Vázquez Financial Forensics es la firma de investigación financiera más respetada de Europa. Tenemos 45 empleados, oficinas en Madrid, Barcelona, París y Londres, y contratos gubernamentales en 6 países diferentes. Mi patrimonio personal ha crecido de los 47.000 euros que tenía en ahorros cuando trabajaba para Tech Global a 2.8 millones de euros. Pero más importante que el dinero es la satisfacción de saber que cada día me despierto para hacer trabajo que realmente importa, que ayuda a proteger a personas inocentes de criminales que se esconden detrás de trajes caros y títulos impresionantes. La tarjeta de regalo de 100 euros sigue sobre mi escritorio, pero ahora tiene compañía.
cartas de agradecimiento de familias que recuperaron sus ahorros robados, artículos de prensa sobre casos que hemos resuelto y fotografías de los 23 ex empleados de Tech Global que ahora trabajan para empresas legítimas gracias a las referencias que les proporcioné personalmente. Porque resulta que la mejor venganza no es solo destruir a tus enemigos. La mejor venganza es construir algo mejor de las cenizas de lo que ellos destruyeron y usar su fracaso como la fundación de tu propio éxito. Marcus Hoffman me dio 100 euros como insulto. Yo convertí ese insulto en un imperio de varios millones que dedica su existencia a prevenir que otros, Marcus Hoffmans, destruyan más vidas. ¿Valió la pena? Pregúntenle a las 847 familias que han recuperado su dinero robado gracias a nuestras investigaciones. Pregúntenle a los 156 empleados que hemos ayudado a encontrar nuevos trabajos después de que sus empresas corruptas colapsaran. Pregúntenle a Luis Herrera, que pasó de desempleado a director de nuestro departamento de análisis de riesgo en 18 meses. O mejor aún, pregúntenme a mí mientras deposito otro cheque de 500.000 euros del gobierno francés por exponer una red de evasión fiscal que había operado durante una década. La respuesta será siempre la misma. Absolutamente sí. Valió cada segundo, cada lágrima, cada noche sin dormir y cada amenaza de muerte, porque al final, la tarjeta de regalo más cara de la historia no costó 100 euros. Le costó a Marcus Hoffman su libertad, su fortuna y su legado. Le costó a Diego Monterrey su futuro y su apellido familiar. Le costó a Tech Global Solutions su existencia. Y me dio a mí algo que ningún CEO narcisista puede comprar, robar o destruir: la satisfacción absoluta de saber que la justicia, aunque tarde, siempre llega para aquellos lo suficientemente inteligentes, pacientes y determinados para entregarla personalmente.